Muy buenas tardes, jóvenes de Sexto Perito Contador. Hoy vamos a tener una clase muy bonita, una clase muy interesante que nos va a dejar mucha enseñanza acerca eh, del estado de situación financiera y acerca del estado de resultados. Es bien importante que nosotros como contadores públicos podamos manejar bien todos estos términos que son Lo siento, profe. importantes. Mala señal, por eso no puedo entrar a Está bien, las tres. Christopher. Acabamos de iniciar. No tenga Va, pena. gracias, profe. Bueno, entonces, todos estos términos que vamos a platicar hoy, ustedes los deben de conocer y manejar a la perfección, ¿sí? Porque van a ser su pan diario, llamémoslo así. Todos los días van a hablar de estos términos, todos los días em, ustedes al momento de desarrollar su vida laboral. Entonces van a escuchar dichos términos y es bueno que ustedes los puedan interpretar, los puedan conocer, los puedan saber y puedan manejar toda esta terminología contable que se utiliza ya en el campo laboral, ¿verdad? Dentro de las empresas para las que ustedes vayan a trabajar en un futuro pues muy cercano. Recordemos que a ustedes ya solo les queda prácticamente un bimestre y luego pues ya son todos unos profesionales y van a entrar a competir en el área laboral. Entonces ustedes tienen de estar preparados y poder manejar estos términos que se emplean en la contabilidad para que los puedan ir a desarrollar y emplear a sus áreas de trabajo. Así que bienvenidos a la clase del día de hoy. Espero que podamos aprender, comprender y si hay dudas, pues que podamos preguntar. ¿Verdad? Es una clase de conocimiento básico que vamos a tener. Es una clase en donde ustedes ya tienen que manejar estos términos, solo es cuestión prácticamente de repaso lo que vamos a hacer y de poder aclarar ciertas dudas. eh, y a partir de ahí, pues ya ustedes, cuando estemos realizando la práctica, ejercicios prácticos, pues puedan ayudarse de esta clase teórica que vamos a tener para que ustedes puedan desarrollar de una manera correcta sus ejercicios. Y para el efecto, pues voy a compartir mi pantalla acá y tenemos entonces la siguiente presentación, ¿verdad? Dice eh, estado de situación financiera y estado de resultados. Esas siglas son las que representan los estados financieros básicos. Sabemos que los estados financieros pues presentan información histórica, ¿verdad? Que a través de un periodo se fue registrando la información, pasó a través de varios procesos, eh, por varios pasos que se tuvo que llevar los registros, traslado de libros, compilado de información, realizar ciertos balances, ciertos ajustes, realizar ciertas hojas de trabajo. Y el fin primordial de llevar a cabo toda la contabilidad desde el primer proceso, que es la elaboración de un inventario, eh, pasando por los libros diarios, por el libro mayor, por los balances, por los ajustes, por los saldos ajustados, pues nos da como resultado eh, que nosotros ya tenemos. Entonces, eh, en una forma resumida, ¿verdad? A lo largo de un periodo contable, resumimos el estado de situación financiera y resumimos el estado de resultados. El estado de situación financiera pues nos va a proporcionar información acerca del patrimonio de la entidad, de sus activos, de sus pasivos y del capital. Y el estado de resultados pues nos va a proporcionar toda la información acerca de todos los ingresos, gastos y pérdidas. Entonces, de una manera resumida, si ustedes ven las imágenes que tenemos ahí, pues hacen alusión a los estados financieros. Son datos numéricos, ¿verdad? Que representan ciertas cantidades, que representan ciertos rubros, que representan ciertos elementos
Y nos va a presentar información histórica, es decir, información que ya pasó. Si recordamos, el periodo contable es del 1 de enero al 31 de diciembre. Entonces, los estados financieros van a estar fechados al último día, o sea, es decir, todos van a ir fechados al 31 de diciembre del año X, ¿sí? A partir de ahí, pues la información que va a contener, pues únicamente va a ser información histórica, porque la información al día lo que estamos realizando va a servir para el siguiente periodo. Entonces, en base a esa información, pues se pueden analizar diversidad de datos, podemos hacer diversidad de cálculos, podemos hacer varias razones financieras y poder comparar información, poder establecer si ha habido un aumento o una disminución, cuáles han sido las variaciones, cómo va el negocio. En fin, se puede analizar mucha información teniendo estos estados financieros básicos. En las guías, perdón, en las programaciones anteriores, pues hablamos un poco de el estado de resultados, también hablamos un poquito acerca del estado de cambios en el patrimonio y ahora específicamente voy a hablar del estado de situación financiera y también voy a comentar un poquito acerca del estado de resultados porque son los dos estados financieros más comunes, llamémoslo así, los estados financieros más básicos que deberíamos saber, que deberíamos de conocer y sobre todo deberíamos de realizarlos. ¿Verdad? Deberíamos de saber cómo se hacen. Y yo espero que podamos hacerlo. ¿Verdad? Lo vamos a practicar, lo vamos a hacer. Y entonces es fundamental que tengamos nosotros esa teoría para poder ya después llevarlo a la práctica. Entonces empezamos con el estado de situación financiera que algunos otros lo conocen como balance general o algunos lo conocen como balance de situación, ¿verdad? Entonces prácticamente tiene tres elementos. A ver, jóvenes, si ustedes recuerdan cuáles son los elementos del estado de situación financiera. A ver, ¿quién me quiere colaborar? ¿Cuáles son los elementos del estado de situación financiera? Son tres. A ver, recordemos un poco. Si no, vamos a hacer preguntas. Profe, el activo, el pasivo y el patrimonio neto, ¿no? Correcto, Neri. Muy bien. Esos son los tres elementos que están plenamente relacionados con el estado de situación financiera. Vamos a recordar un poquito acerca de los activos, los pasivos y el patrimonio un poquito más adelante. Creo que ustedes ya tienen la noción de estos términos, pero es bueno recordarlos un poquito, ¿sí? Al hablar de activos, pues nos estamos refiriendo, ¿verdad? Que son todos los recursos que una entidad tiene, que una entidad posee, ¿verdad? Llamémoslo así, es como la parte positiva de la entidad, ¿ya? Y los pasivos, pues son todas aquellas deudas, aquellas obligaciones, llamémoslo como la parte negativa, ¿verdad? Llamémoslo así. Y el patrimonio neto, pues es lo que restamos de la parte positiva y de la parte negativa, ¿ya? Es como para darles un ejemplo, así, de sencillo. Y entonces en un balance de situación financiera, pues mis activos se van a dividir en dos, ¿verdad? En activos corrientes y en activos no corrientes. Y el pasivo, pues también se va a dividir en dos, en pasivos corrientes y no corrientes. Tengo un pequeño ejemplo acá acerca de un estado de situación financiera y si ustedes se dan cuenta, pues está el nombre, está la fecha, lo fecharon el 15 de enero, o sea, no es estrictamente obligatorio que todos los balances se hagan al 31 de diciembre, podemos hacer eso es como la obligación de hacerlo una vez al año y el último es el 31 de diciembre, pero dentro del año calendario yo puedo hacer todos los estados de situación financiera que yo considere necesarios y que el tiempo me dé y que la capacidad me dé y que la información financiera se preste a poder elaborar los estados financieros, ¿ya? Pero se establece según la ley, ya lo hemos leído en el Código de Comercio, que por lo menos una vez al año y entonces el último día
para registrar todas las operaciones es al 31 de diciembre. Entonces acá se tiene activos, por ejemplo, maquinarias, existencias y el efectivo, ¿verdad? O sea, son todos los bienes y derechos que posee la entidad, o son todas las inversiones, llamémoslo así, todo lo que está invertido en el negocio. Y el pasivo, pues tiene cuentas como, por ejemplo, préstamos a corto plazo, proveedores, que es toda la forma de cómo nos financiamos, pero también contamos con fondos propios, y los fondos propios, pues es el patrimonio neto. Al finalizar, tiene que haber una suma igual de cada lado, por eso se llama balance. Si nos damos cuenta, hay una imagen de una balanza para que tenga un peso exacto, debe de pesar lo mismo en cada uno de los lados, ¿sí? Por eso es que se llama balance o estado de situación financiera, porque deben de pesar lo mismo, las sumas iguales deben ser las mismas de activo y las mismas de pasivo y patrimonio. Entonces, puede ser que a los activos se les conozca como inversiones y a los pasivos como financiación, como obligaciones, o como a los activos como bienes y derechos. Entonces, establecemos que un balance o un estado de situación financiera pues va a mostrar los recursos que la entidad tiene, que la entidad posee, ¿ya? Y también va a mostrar todas aquellas deudas, todas aquellas obligaciones que la entidad también tiene para poder llevar a cabo su negocio. Tiene que a veces financiarse o trabajar con capital prestado, ¿ya? Y luego el patrimonio, pues ya es en sí lo que los dueños de las sociedades o de las empresas poseen. Ya es el resultado de restar los bienes, derechos o las inversiones menos todas las obligaciones, deudas y la financiación que ha tenido la empresa, ¿ya? Cuando tenemos que analizar un estado de situación financiera, vamos a ver todos los activos, vamos a ver todos los pasivos y vamos a ver patrimonio. Y esta información histórica, esta información resumida, es de mucha utilidad para los usuarios de los estados financieros. A ver, recordemos quiénes son algunos usuarios de los estados financieros. Le voy a pedir favor a Catherine González que nos recuerde. Catherine, mencióneme algunos usuarios de los estados financieros. A ver, Catherine, ¿estará por ahí? Bueno, ¿algún otro compañero que se acuerde de los usuarios? Profe, tal vez serían los acreedores, los proveedores, los accionistas y también el gobierno, algo así. Muy bien, Neri, gracias. Recordemos que hay usuarios internos y usuarios externos, ¿verdad? Entonces, estos usuarios, en base a la información que se les está presentando, porque recordemos que los que presentan la información, pues, y los que la preparan son los contadores, o sea, ustedes en un futuro van a preparar y presentar esta información. ¿Quién tiene que tomar las decisiones? Pues los usuarios. Los usuarios, en base a la información que usted le presente en un estado de situación financiera, ellos van a analizar, ellos van a comparar, ellos van a poder diferenciar, van a poder sacar razones financieras y van a poder tomar decisiones, que eso es lo más relevante cuando estamos hablando de dinero, de economía, de recursos, de obligaciones, es tomar decisiones. Si comprar, no comprar, si vender, no vender, si invertir, no invertir, si prestar, no prestar. O sea, en las áreas de inversión y de financiamiento es que se van a tomar las decisiones. Entonces, se va a juntar una asamblea o un grupo de accionistas o una junta y van a poder analizar los estados financieros que usted va a presentarles. Y en base a esos estados financieros, que es información que debe ser una información útil, recordemos, es una información útil, entonces ellos van a tomar las mejores decisiones
para lo que a ellos más les convenga, ¿sí? Y recordemos los elementos entonces del estado de situación financiera. Y hablábamos de que son tres, ¿verdad? Son activos, pasivos y patrimonio. El primero pues, es activo. ¿Qué es un activo? Recordemos que siempre que mencionemos la palabra activo, siempre asociémoslo con un recurso disponible que la entidad tiene, un recurso económico que la entidad posee, un recurso que la entidad sea dueña y que de este recurso económico que la entidad tiene, pues en un futuro vamos a obtener beneficios, ¿verdad? En un futuro vamos a obtener rendimientos, en un futuro vamos a tener utilidades, en un futuro vamos a tener ganancias. De eso se esperan los activos, que los activos los podamos usar, que los activos los podamos negociar, que los podamos consumir y que en base a trabajar los activos, en poner en marcha esos activos, en poder darles el uso adecuado, pues podamos o se espera que en un futuro, después de darles el uso que corresponda, pues obtener beneficios, ¿verdad? Beneficios económicos que mejoren las utilidades de los propietarios, ¿sí? ¿Qué valor o cómo se va a registrar un activo? Recordemos que al momento de comprar algo, el activo tiene un costo, ¿cierto? Por ejemplo, si estamos hablando se me viene a la mente ahorita el ejemplo de una maquinaria. Si nosotros nuestra empresa se dedica a la producción de algo, por ejemplo, de algún jugo, ¿sí? Algún jugo enlatado, pongámosle, por ejemplo. Entonces yo voy a comprar una maquinaria. La maquinaria me costó, pongámosle como por ejemplo unos 500 quetzales, ¿sí? La maquinaria me costó 500 quetzales. Pero yo necesito ir a recoger esa maquinaria, por ejemplo, si la compré en Guatemala o la compré en el extranjero, necesito pagar el envío y tiene un costo. Necesito instalar esa maquinaria, ¿sí? Entonces, todos esos más costos que yo realicé, se los debo de sumar al costo de adquisición, ¿ya? Entonces, ya, por ejemplo, si la ida a traer me salió en 50 quetzales, si gasté otros 50 en instalarla, entonces ya el activo realmente me quedó en 600 quetzales, no en 500, como había sido su costo inicial. Entonces, cada vez que nosotros vayamos a registrar un activo, recordemos que es el costo de adquisición más todas aquellas erogaciones que se hicieron para tener el activo ya listo para poder funcionar, ¿verdad? Algunos otros activos pues no necesitan de otro tipo de erogaciones, sino se deben de registrar conforme a su costo, ¿verdad? Pero si hubieran algunos otros activos que requieran traslado, instalación, arranque, etcétera, entonces eso se les debe de sumar todo ese tipo de erogaciones, ¿sí? ¿Cuáles son los activos de la empresa? Pues van a variar de acuerdo a sus operaciones. No todos los activos que tiene una empresa la va a tener la otra, porque hay empresas que se van a dedicar a giros diferentes, a operaciones distintas. Entonces puede ser que en algunas empresas tengan ciertos activos que en otras no tengan o al revés, ¿ya? Entonces van a variar los activos dependiendo a la actividad que se dedique cada negocio. Pero hay activos comunes, ¿verdad? Por ejemplo, efectivo, cuentas por cobrar, inventarios, aunque en algunos pues no tienen, pero son los más comunes. Pero cada uno tiene sus propios activos dependiendo la naturaleza de la entidad, la naturaleza de la empresa. Y entonces podemos mencionar algunos de los ejemplos de los activos. El más común creo que es efectivo, ¿verdad? O equivalentes al efectivo. Cuando yo hablo de efectivo me estoy refiriendo al dinero, a billetes, a monedas, o si estoy hablando de equivalentes al efectivo, de algunas inversiones a corto plazo o algún dinero depositado en alguna cuenta del sistema financiero guatemalteco, ¿ya? Algún banco, por ejemplo. Entonces, el primer ejemplo sería efectivo. El segundo, pues obviamente por la naturaleza de todas las entidades que su principal función es
vender o prestar servicios, muchas veces lo dan al crédito, es decir, llévate el producto o la mercancía y me pagas después, o te presto tal servicio y me lo pagas en un mes, en 2 meses, en 3 meses, o no sé yo cuánto vayan a pactar entre el cliente y el proveedor. Entonces, a ese pacto que hacen de me pagas después, ¿verdad? Entonces se debe registrar como una cuenta por cobrar, ¿ya? Ese también es un activo que tienen las entidades. Todos aquellos inventarios que tiene la entidad, ya sea para vender, o sea, que ya estén listos para vender, o aquellos que necesitan un proceso de producción. O sea, tengo inventario de materia prima, de productos semiterminados y de productos terminados. O sea, todos estos deben de inventariarse. También todos el inventario de enseres, de útiles de oficina, cualquier tipo de inventario que tengamos, ya sea de productos o ya sea de mercancías para su comercialización, para su posterior venta, pues deben de registrarse también. Obviamente que para que el negocio exista de una manera más formal, llamémoslo en ese sentido, tenemos que tener instalaciones físicas, ¿verdad? Estemos hablando de oficinas o de plantas productivas. Entonces, esto se debe conocer como el nombre de edificios, ¿verdad? Las cuentas se deben conocer como el nombre de edificios. También, si tenemos un terreno o donde están construidas dichas instalaciones, pues obviamente se debe de tener cuánto nos costó ese terreno, pues la cuenta se llama terrenos, ¿verdad? O si tenemos otros terrenos en otros lados, o si se han aportado terrenos a la sociedad, pues también deben de registrarse en ese sentido. Si nos dedicamos, por ejemplo, a comercializar cierto producto, entonces necesitamos cómo movilizarlo, cómo ir a entregarlo. Por ejemplo, si nos dedicamos a la venta de helados, ¿verdad? Por no mencionar alguna marca. Y hay varias tiendas que nos venden esos helados. Entonces, tenemos un camioncito y ese camión, pues es un equipo de transporte, ¿verdad? Es un vehículo que nos va a servir para poder ir a dejar la mercancía a donde corresponda, ¿sí? El mobiliario, todo el mobiliario que tengamos en las oficinas, ya sea en sala de ventas o en área de productividad o en las oficinas, etcétera, pues debe registrarse también, eso es un activo, todo el equipo, el material, los útiles, toda la maquinaria, todas las herramientas que se tengan, son ejemplos de activos. ¿Estamos? Pero recordemos, jóvenes, que los activos sufren de depreciación, algunos sufren de amortización y otros tenemos que estimarlos, ¿verdad? Que al hablar de depreciación nos estamos refiriendo a que si yo veo las imágenes, yo me estoy dando cuenta que los activos van perdiendo su valor conforme pase el tiempo. Si miramos esa casa o ese edificio que nos servía para las instalaciones, pues conforme pasó el tiempo, sufrió daños estructurales. Entonces, ese equipo o esa construcción o ese edificio, pues debe de depreciarse. Por tal motivo es que se tiene a los activos fijos tangibles que sufrir de depreciación, o sea, pierden su valor por el uso normal de las operaciones. Por ejemplo, si estamos hablando de una maquinaria va a perder su valor porque está trabajando y está produciendo. Entonces, hay que reducir el valor de dicha maquinaria depreciándola, ¿ya? Y hay un porcentaje que se le debe de aplicar a los activos tangibles para poderlos depreciar. En cambio, hay otros activos que son intangibles, que estos no se deprecian, sino lo que estos sufren son de amortización. O sea, hay que amortizarlos, no depreciarlos, sino amortizarlos. Es decir, por ejemplo, yo tengo un sistema, un software,
¿verdad? Que me sirve para la producción, llamémoslo así, o que me sirve para la contabilidad, o que me sirve para cualquier otra situación. Ese es un activo intangible. Entonces, estos también a lo largo del tiempo van perdiendo su valor. Tal vez nos costaron a 7,000 quetzales, pero por el uso del sistema, pues se va desgastando y entonces hay que ir amortizando, hay que reducir su valor para traerlo a la realidad posible. Y también hay algunas cuentas que se tienen que estimar, ¿ya? Porque no sabemos en sí cuál es su valor, sino entonces hay que hacer una estimación lo más apegado a la realidad posible, ¿sí? Entonces, la vida útil de un activo, pues se va desgastando, ¿verdad? Todos los activos tienen una vida útil. Si ustedes se dan cuenta, pues nada dura para siempre. Todo se acaba, ¿verdad? Todo se descompone. Entonces, hay que ir depreciando y amortizando esos activos, ¿sí? Hay que disminuir su valor. Incluso hay activos que hay que eliminarlos completamente de la contabilidad. Es decir, por ejemplo, si teníamos un vehículo, ¿verdad? Y el vehículo, pues, lo fuimos depreciando, y el vehículo ya quedó prácticamente inservible. Entonces tenemos que sacarlo de la contabilidad. Entonces también se pueden eliminar dichos activos, ¿sí? El activo pues se puede clasificar de dos maneras, ¿sí? Se puede clasificar en activo corriente y en activo no corriente, pero ¿a qué se debe esto? Esto se debe a la liquidez, ¿ya? O sea, los activos corrientes son los activos más líquidos. ¿Qué quiere decir activo líquido? Quiere decir que es más fácil que se pueda convertir en efectivo, ¿ya? Es más fácil que podamos obtener recurso disponible. En cambio, un activo no corriente es más difícil que podamos convertirlo en efectivo. Entonces, vamos a ordenar de acuerdo a la liquidez de cada uno de los activos. Ya los que sean más líquidos se quedan en corrientes y los que son menos líquidos se quedan en no corrientes. Entonces, ¿cuáles son los activos corrientes? Ya sabemos que es un recurso que esperamos en un futuro obtener un beneficio económico, ¿verdad? En un periodo normal de operaciones. Cuando ustedes escuchen un periodo normal de operaciones, nos estamos refiriendo a un año calendario, es decir, del 1 de enero al 31 de diciembre, ¿sí? Además, se puede definir que un activo corriente es aquel que se va a consumir o que se va a convertir en efectivo en un año calendario, en un ciclo normal de operaciones. Es decir, que yo tenía materia prima, ¿verdad? Y esa materia prima la voy a convertir en un producto final. Entonces ahí estoy consumiendo ese activo. Por eso es que lo voy a clasificar en activo corriente, ¿ya? O bien aquellos activos que yo los pueda convertir en efectivo, por ejemplo, las cuentas por cobrar, todas las mercaderías, todo eso lo puedo convertir en efectivo. También los otros activos que se consumen son, por ejemplo, la papelería y útiles, ¿verdad? O nosotros tenemos ahí hojas, cuadernos, lápices, etcétera, lo vamos a ir consumiendo. Por eso es que se clasifica en activo corriente. Algunos ejemplos, pues son caja de banco, ¿verdad? Ya lo platicábamos, cuentas por cobrar, inventarios, entre otras. Los activos no corrientes son aquellos activos que también esperamos obtener beneficios económicos, pero de estos esperamos obtener beneficios más de un periodo, ¿sí? Más de un periodo esperamos obtener estos beneficios económicos. O sea, que lo voy a tener para más de un año, ¿sí? Estos activos son para más de un año. Entonces, también se van a consumir o van a ser convertidos en efectivo en un periodo mayor a un año, a un periodo mayor a su ciclo normal de operaciones.
Y aquí pues tenemos, por ejemplo, los terrenos, los edificios, el equipo de transporte, mobiliario, etcétera. Entonces el activo se divide en dos. Activo corriente más líquido, activo no corriente menos líquido. ¿Sí? Ahora vamos a hablar del pasivo. Pues el pasivo representa todo lo que el negocio debe, ¿ya? Todo lo que el negocio utilizó de financiación o de financiamiento. Son todos aquellos compromisos, son todas aquellas obligaciones económicas que tiene la entidad. Las más comunes son proveedores y acreedores, ¿verdad? Que a estas personas les adeudamos siempre o casi siempre. Todas las entidades tienen proveedores, personas o empresas que les den al crédito o que les presten recursos para que puedan poder llevar a cabo sus operaciones, ¿ya? ¿Qué pasaría si el negocio ya no puede seguir funcionando y hay deudas? Entonces, en primer lugar, se les debe pagar a los proveedores y acreedores. Y en el último lugar, pues si es que sobra algo, pues ya los socios se tienen que quedar con el dinero en ese sentido. ¿Ya? Ejemplos de pasivos. Pues pasivo es todo aquello que debemos, ¿verdad? Que tenemos que pagar. Si lo debo, lo tengo que pagar. Entonces ahí entra las cuentas por pagar, entran proveedores, entran acreedores. También obviamente vamos a tener empleados. Y si no les pagamos en el periodo, si no les vamos a pagar en el siguiente, pues van a ser sueldos por pagar, ¿verdad? O salarios por pagar. La empresa está sujeta a ciertos impuestos, entonces también si los dejamos pendientes de pago sería impuestos por pagar. Los más comunes son préstamos bancarios, ya sea a corto o a largo plazo. Obviamente estos préstamos nos sirvieron para producir activos, ¿sí? Bien importante que pensemos que los pasivos pues solo son cargas muy grandes. No, los pasivos nos sirvieron para producir activos. Entonces es bien importante que si ya obtuvimos ese beneficio, pues ahora que lo podamos pagar, que lo podamos solventar. El pasivo se clasifica en dos, pasivos corrientes y no corrientes. Y esto va a depender de su fecha de vencimiento, de su fecha de liquidación. Si se me va a vencer en menos de un año, es pasivo corriente. Si lo tengo que pagar en menos de 12 meses, es pasivo corriente. Si lo tengo que pagar a un periodo mayor de 12 meses, pues ahí ya lo voy a clasificar en pasivo no corriente, ¿sí? Jóvenes, el tiempo lamentablemente nos volvió a dejar cortos. Espero que hayamos aprendido un poco y el día de mañana vamos a repasar otro poquito esto porque está bastante interesante. Entonces, hasta acá queda la clase del día de hoy, jóvenes. Nos vemos entonces el día de mañana. Cuídense, hasta la próxima. Profe, presencial mañana.